Hey, hagamos Darash. Bienvenidos. Es un análisis de nuestros textos bíblicos, de los relatos, de las narraciones, en los que buscamos que el texto nos entregue algo de su profunda riqueza, que es enorme y que podríamos hacer muchos análisis distintos del mismo relato y cada uno nos daría una riqueza fantástica. Pero además buscamos aprender ciertas herramientas que nos terminen siendo útiles en todas las lecturas y en todos los momentos de trabajo con la palabra de Dios. La Biblia es una biblioteca, es un conjunto de libros, no es un conjunto de fragmentos ni de textos pequeños sueltos. Detrás de cada libro hay una serie de autores, la gran mayoría de los libros tienen varios autores, y personas que intervinieron luego en una especie de edición posterior. Y tenían una intención, tenían unas temáticas que les interesaban trabajar, tenían un mensaje que querían transmitir, principalmente para impresionar, para impactar a las personas que fueran a leer eso. Y por eso es bueno leer los textos de manera completa, de manera total, de principio a fin, como se lee cualquier libro, y buscar en ellos esos núcleos temáticos, esas intenciones, esas ideas que atraviesan el libro de principio a fin y que nos van a ayudar muchísimo a, digamos, a sacar lo profundo de cada pedacito que a veces leemos de manera fragmentada, entre otras cosas porque tenemos esta costumbre que está derivada de la liturgia y que está buenísima para la liturgia y para ciertos momentos de nuestra piedad personal, pero que a la hora de estudiar el texto completo, pues es bueno leerlo de principio a fin, y ese es, digamos, como una primera recomendación de nuestro Darash de hoy, leer los libros completos, con la intención con la que fueron escritos y buscando las temáticas que intenta tratar y que intenta transmitir para tantas personas. Hoy vamos a dedicarnos al texto de la mujer que entra a la casa de Simón el fariseo cuando éste invita a comer a Jesús. Y está tomado la versión de hoy de la Biblia para la Iglesia en América, que es la última traducción, la más reciente, que ha hecho el Selam. Dice de la siguiente manera: un fariseo invitó a Jesús a comer. Él entró en la casa y se sentó. Una mujer pecadora que vivía en la ciudad y que supo que Jesús estaba en la casa del fariseo, tomó un frasco de alabastro lleno de perfume y, colocándose detrás a los pies de Jesús, se puso a llorar y a lavarle los pies con sus lágrimas, a secárselos con sus cabellos, a besarlos y ungirlos con perfume. El fariseo que lo había invitado vio esto y se decía en su interior: si este hombre fuera un profeta, sabría quién es la que lo está tocando y qué clase de mujer es, una pecadora. Jesús tomó la palabra y le dijo: Simón, tengo que decirte algo. Él le respondió: sí, maestro, dímelo. Entonces Jesús le dijo: dos hombres le debían dinero a la misma persona. Uno le debía 500 denarios y el otro solamente 50. Como no podían pagarle, les perdonó la deuda a los dos. ¿Cuál de ellos le amará más? Simón le respondió: supongo que será aquel a quien le perdonó más. Y Jesús le dijo: has respondido correctamente. E indicando a la mujer, Jesús le dijo a Simón: ¿ves a esta mujer? Entré en tu casa y no me ofreciste agua para lavar mis pies. Ella, en cambio, lavó mis pies con sus lágrimas y los secó con sus cabellos. Tú no me besaste, pero ella no ha dejado de besar mis pies desde el momento en que entré. Tú no derramaste perfume sobre mi cabeza. Ella, en cambio, ha perfumado mis pies. Por eso, te aseguro que ella ha mostrado mucho amor porque sus muchos pecados han sido perdonados. Al que se le perdona poco, poco amor demuestra. Después le dijo a la mujer: tus pecados ya han sido perdonados. Los que estaban sentados a la mesa empezaron a preguntarse: ¿quién es este que hasta perdona pecados? Pero Jesús le dijo a la mujer: tu fe te ha salvado. Puedes ir en paz. Este es uno de mis textos favoritos de la Biblia. Creo que es mi texto favorito de toda la Biblia y por eso quería hacerlo en uno de los primeros ejercicios de Darash que teníamos. La herramienta que vamos a usar hoy es la temática del libro. La temática del texto completo, de esta obra completa, nos va a dar muchas luces sobre cómo abordar este episodio en particular. Y quiero como trabajarla a partir de una herramienta, de un elemento muy sencillo, que es buscar la introducción del libro en la Biblia que tengo.
particular en esta se dice lo siguiente. Lucas multiplica las escenas en las que aparece de relieve la misericordia de Dios, debido a que quiere mostrar que el amor de Dios no tiene límites y se extiende a los pecadores y a los paganos. Se puede citar como ejemplo, y los autores citan ejemplos de las parábolas de la misericordia en Lucas 15, que son 3, este texto de la pecadora, el texto de Zaqueo, la oración por quienes lo están crucificando, etc. ¿Qué significa esto? Primero, que los libros de la Biblia son el resultado de esa intervención de muchas personas que han ido sumando sus propósitos, sus intenciones, para que las historias no se pierdan, porque muchas de estas historias ya se venían contando previamente. Y entonces escribir el texto significa recuperar la historia y significa darle como una seguridad de continuidad. Vamos a conservar esta narración que nos han venido contando, pero además para conservar mensajes que son muy poderosos, mensajes que consideran que vale la pena guardar y que vale la pena preservar para las futuras generaciones. Y algunos para que sus mensajes comiencen a propagarse. Algunos textos, en especial las cartas, pues tienen que ver con escribir algo que se ha venido pensando, que se ha venido trabajando con otros, reflexionando con otros, pero con la intención de que empiece a propagarse. Aquí lo que está haciendo Lucas, el evangelista, la persona a la que llamamos evangelista Lucas, y quienes hayan intervenido en la redacción y edición de este texto, como lo conocemos en los manuscritos más antiguos, pues tienen la intención de sumar mensajes y sumar propósitos a la hora de recopilar, conservar y ordenar todas estas historias, estas narraciones y estos relatos que van a constituir lo que hoy conocemos como el Evangelio de Lucas. Y uno de los propósitos y los mensajes más importantes que está transmitiendo es el mensaje de la misericordia, es el mensaje de un perdón que alcanza cualquier tipo de persona y cualquier tipo de realidad. Y en particular, este episodio que vamos a trabajar el día de hoy, este episodio de Jesús que es invitado a comer en una casa y llega una mujer allí, es paradigmático en la obra de Lucas. ¿Listo? Es decir, cuando leemos el Evangelio tendríamos que pensar, bueno, ¿qué es lo que nos quiso contar este personaje en particular? Sea Mateo, sea Marcos, sea Lucas, sea Juan. ¿Qué fue lo que nos quiso decir? Más allá de lo obvio, pues la vida de Jesús, claramente. Sí y no, porque técnicamente no estamos hablando de biografías, no estamos hablando de crónicas sobre una persona que vivió en la antigüedad, no, estamos hablando de mensajes que intentan inspirar, impactar, que intentan movilizar, transformar la experiencia de la vida, y eso no es tan obvio, además porque cada uno lo hace desde una perspectiva muy distinta. Lucas en particular cuenta esta historia de Jesús, la arma, la relata y le da orden a toda la recopilación de historias que él pudo hacer, lo dice en el prólogo de su texto, con intenciones muy claras que tienen que ver con estas palabras. Ya leímos una en la introducción, pero en esta misma introducción podríamos encontrar que es el Evangelio de la alegría, que es un evangelio que tiene que ver con el Espíritu, que es un evangelio que tiene que ver con el acto de anunciar, con la evangelización, como condición y consecuencia del discipulado, y por supuesto que tiene que ver con la misericordia. Entonces nos encontramos con un texto que tiene unas temáticas y no podemos sustraernos a la hora de leer cualquier fragmento de esas temáticas en particular. Pero además tendríamos que reconocer que hay unos puntos centrales de cada temática en las que se nos va a explicar algo sobre eso. Es decir, si el Evangelio trata principalmente de la misericordia, pues en el capítulo 15 hay 3 parábolas que hablan exclusivamente de eso. Entonces ahí tenemos como un culmen, un punto muy importante de uno de los grandes temas del Evangelio. Bueno, este texto es uno de los puntos importantes de ese gran tema que es la misericordia. Como podríamos encontrar relatos que son grandes temas, que tienen grandes momentos de la temática de la alegría, la temática del espíritu, la temática de la evangelización. Si nuestro episodio entonces, como lo hemos leído, se trata del perdón y se trata del amor, pues nos queda muy claro esto que acabo de decir, que es parte de la intención de Lucas de construir un relato completo sobre Jesús que tenga como uno de los núcleos, como uno de los matices más importantes,
el tema de la misericordia. Es decir, leo el libro completo y ayudándome con introducciones tan sencillas como la que está al inicio del Evangelio en cada una de las Biblias, y me botan pistas como estas, me arrojan pistas como estas, me permite saber que los lugares del texto en los que yo me encuentre con episodios que tengan que ver con perdón, con restaurar al pecador, con misericordia, pues son episodios que son centrales en este eje que intenta el autor transmitir cuando nos está contando la vida de Jesús. Así que vamos a leer el texto, vamos a analizar el texto a partir de esa intención particular, de esa temática particular que el evangelista le ha querido dar a todo su relato. En este caso hablamos de dos relatos, Evangelio y Hechos. Pero además hay un elemento que tiene que ver ya cuando nos metemos al texto, y es la manera como se presenta a Jesús como profeta. Esa es como una de las grandes preguntas que aparecen ahí, porque cuando esta mujer está haciendo todos los gestos que hace, que los vamos a mirar en un rato, lo que está preguntándose Simón en su casa, en su cena, es si este tipo no es profeta, no debería ser profeta. Creo que es un engaño, porque sabría quién es y no se dejaría tocar de alguien así. Lo que está de fondo en la invitación de Simón es el tema de qué se trata el profetismo de Jesús como representación o como manera particular de ser un enviado de Dios. Para Lucas es un profetismo de la misericordia, y nos quiere mostrar a partir de Simón cómo se esperaba otro tipo de profetismo, o el grupo fariseo en particular quería y necesitaba alguien que viniera con otro tipo de profetismo. El relato nos muestra a un Jesús que ejerce su misericordia como profeta. Y está la gran pregunta, bueno, ¿de qué se trata entonces ese profetismo de Jesús? Y frente a eso, pues el texto nos va a ir mostrando un par de actitudes, un par de respuestas, un paralelo que es algo muy usual en todos los textos del Nuevo Testamento, en particular los Evangelios, y en este caso pues tenemos clarísimo una visión paralela entre lo que hace Simón y lo que hace la mujer. Nos presenta a estas dos personas que quieren estar cerca de Jesús. Las dos personas quieren estar cerca de Jesús, pero quieren estar por motivos muy diferentes. Y de eso se trata la respuesta a esa pregunta de cómo ejerce Jesús, qué clase de profetismo tiene Jesús, y cómo nos va a entrar todo el tema de la misericordia como núcleo del ejercicio profético de Jesús y el ejercicio de Mesías de Jesús, porque el tema de la unción también aquí es importante. Entonces, quiere estar cerca de ella, que apenas se ha enterado que está en una casa, llega hasta allá y se ubica cerca de él hasta tener contacto directo con sus pies inicialmente. Pero también quiere estar cerca él, que lo ha invitado a su casa, a una cena. Los dos tienen la intención de acercarse a este hombre que les llama la atención por su enseñanza, por el rol que está haciendo, por lo que haya dicho. Ya vamos a ir mirando cómo el mismo texto nos está diciendo de qué manera cada uno de estos dos personajes leyó a Jesús y por tanto reaccionó a su idea de quién era él. Por eso ella se quiere acercar de una forma y él se quiere acercar de una forma. Completamente diferentes, casi que opuestas, y de una manera muy, muy especial el evangelista nos va a querer mostrar a ella como un modelo, como un paradigma, que es rarísimo porque además pues es una mujer pecadora, que todo el mundo sabe que es pecadora. Entonces tenemos claro que los dos ya han escuchado a Jesús, ¿sí? Ella lo busca, y el texto nos va a dejar claro que ella lo busca por una necesidad interior de hacer un acto de agradecimiento, porque se ha sentido perdonada. Algo que ha hecho Jesús en el pasado, algunos autores interpretan algunas de las variaciones de los papiros antiguos como que Jesús habría estado incluso en la casa de esta mujer, y en las enseñanzas, cualquiera que haya sido la razón por la que ella lo escuchó,
ella se ha sentido perdonada por esta manera de hablar o de ser o de relacionarse de Jesús con los demás. Ha sentido que le ha quitado la carga de culpa y de discriminación de encima. Él también ha escuchado de Jesús y por eso lo invita a su casa y lo trata un poco como maestro y un poco como profeta. Y lo tiene en el radar. Simón lo tiene en el radar. Todavía no sabe exactamente quién es y por eso lo pone a prueba. Se supone que lo está homenajeando. Esta escena es una escena importante. Aparecen recostados a la mesa como en un banquete. Y él quiere como descifrar, bueno, ¿de qué se trata? Es como que él está haciéndose pasar porque lo va a homenajear, pero en realidad lo que quiere es ponerlo a prueba. Ella, por su parte, lo que quiere es acercarse para agradecerle porque la ha acercado a Dios. Él la ha acercado a Dios, ha roto la distancia. En esta cultura judía, el pecado marca una distancia enorme, una separación total. Y ella, que se ha sentido perdonada, siente que lo que ha hecho Jesús, con lo que dijo, con lo que pensó, con la forma como la trató, que no nos las está narrando el Evangelio, pero nos deja muy claro que ya sucedió, siente que se redujo esa distancia, que él la acercó a Dios y por eso quiere ir a agradecerlo. En cambio aquí, él quiere como estar cerca, como un poco como darse una importancia al darle importancia a Jesús, ¿no? Como mira que yo sí me doy cuenta quién eres tú y por eso te hago todo este homenaje que tienes enfrente. Cuando miramos los gestos, empiezan a aparecer más datos relevantes, importantes, sobre de qué manera leen este ejercicio de misericordia en un hombre al que ven como profeta o como maestro. Los gestos que hace ella son un poco más que gestos de servicio. Si fuera solamente el lavar los pies sería un gesto de servicio, pero tenemos que hay limpiarlos, secarlos, perfumarlos y besarlos. Esos gestos, son muchísimo más cercanos a un tema familiar. Si ustedes se quedan solo con esas palabras, enseguida van a pensar en un tema muy familiar. Lo limpia, lo seca, lo besa, lo unge. Es casi que calcados los gestos que haría una mamá con su bebé. Esto es súper importante si analizamos el texto desde la perspectiva de ella. Pero él, en cambio, no hace ni siquiera los gestos de lo que se supone que él reconoce en Jesús. Él lo llama maestro y él se pregunta por su ser profeta. Y él no hace nada de lo que haría alguien con un maestro o con un profeta. No le da agua, no lo saluda de beso, no lo unge en la cabeza. Ella con sus pies es fantástica. Y la respuesta a por qué sucede esto está en el centro, en la parábola, en la historia que se nos va a transmitir. Y la historia, algún día haremos un darash sobre parábolas y sobre cómo funcionan las parábolas, pero la historia básicamente es la explicación de las dos actitudes de quienes tienen deuda. Y las deudas no son similares. Los denarios son más o menos el salario de un día. Es decir, que uno de los personajes debe casi un poco más de año y medio. Y el otro de salario, año y medio de salario. Y el otro debe más o menos, un poquito menos de 2 meses de salario. Eso es muchísimo. La diferencia es abismal. Da razones como para estratificar esta manera de relacionarse con el prestamista. Y sin embargo, él perdona a ambos, pero perdona a ambos y aquí viene como el punto central de esta explicación y cómo afecta la explicación a las dos personas, porque Lucas nos va a decir que esta misericordia se expresa en términos de una deuda que está saldada, en el marco de la metáfora de la historia, por la incapacidad de pago de los deudores. Es decir, no tenían cómo pagar. Ninguno de los dos tenía cómo pagar. Si se asume aquí esta idea, sosteniendo la metáfora del pecado como una deuda, el punto no es si debes mucho o debes poco, no, el punto es qué tan consciente eres de que no tienes cómo pagarla, que no se trata de que la puedas resarcir. Por eso todas estas ideas de que tú tienes que pagar mientras que estás en vida para que algún día cuando te mueras miremos a ver si tu deuda está saldada o te toca pagar un poquitico más después de muerto o definitivamente te castigan,
pues es una idea lejanísima de la concepción del Evangelio de Lucas de la misericordia, porque es que nadie tiene cómo pagar. Y el prestamista lo sabe. ¿Y cómo lo sabe? Pues perdona a los dos la deuda. Así que los dos reaccionan de una manera que el mismo Simón pues alcanza a verlo en el ejemplo claramente, ¿sí? ¿Quién de los dos le va a mostrar más amor? ¿Quién de los dos va a demostrar más gratitud? Pues claramente aquel al que le perdonó un poquito más de 1 año y medio de deuda y no al que apenas debía casi un poco menos de 2 meses. Es decir, se traza una relación directa entre el perdón y el amor. Una relación directa entre el perdón y el amor. Al que mucho se le perdona, mucho amor muestra, ¿sí? El perdón, ese Dios que es capaz de darse cuenta de que no tenemos cómo pagar y entonces nos salda la deuda, pues es consciente que entre más yo sepa que debo, voy a mostrar más amor. El problema es cuando creo que debo poco o que no debo nada. O sea, la gran diferencia aquí es no si se demuestra o no se demuestra quién se siente perdonado, no, es qué tanto creo yo que debo o qué tanto creo yo que no debo nada. Pareciera que Simón se comporta de una manera en la que dice, yo creo que debo muy poquito, no debo nada. Comparado con ella, es impresionante. Comparado con ella es absurdo. Y por eso Jesús le va a decir, mírala. ¿Ves a esta mujer? Cuando lo va a comparar, ¿ves a esta mujer? Mírala. Y eso va a estallar en una reflexión sobre la misericordia que es impresionante. Si leemos el texto, podríamos hacer otros análisis distintos desde distintas perspectivas, pero esta, como uno de los textos que mejor refleja la intención de Lucas de hablar de la misericordia, pues el texto nos está diciendo que todos deberíamos ser muy conscientes que no se trata de quién deba más o quién deba menos, que no se trata de compararnos frente a un estándar ni de pecado ni de santidad, porque es que no tenemos cómo pagar. Pero al prestamista no le importa, no le interesa. Ni si tú sientes que debes muy poquito porque has sido súper bueno y porque has cumplido con todo, o si ellos o ellas a quienes tanto atacamos a veces deben demasiado porque es que hacen cosas terribles. A él no le importa, porque es que nadie tiene cómo pagar. ¿Cómo? ¿Cómo pagar? No tenemos cómo pagar. Entonces, perdona a ambos. Y el amor se estalla, se detona, se genera, germina a partir de nuestra conciencia del darnos cuenta que, independiente del número de nuestra deuda, ojalá nunca nos sintamos que debemos mucho menos que los demás para no ponernos por encima de ellos, pero además sepamos que aquel que podría cobrarnos, entre comillas, no lo hace. Elige no hacerlo. Y eso es lo que detona muchísimo gesto de familiaridad total con Dios. Quien se pregunte, ¿cómo hago para amar más a Dios? ¿Cómo hago para estar más cerca de Él? Que mire a esta mujer. Que mire a esta mujer. Simón, tengo algo que decirte. Que mire a esta mujer, mírala. Mira todo lo que ha hecho. Bueno, nosotros hoy estamos llamados a mirarla y decir, quien quiera estar cerca, que haga lo que ella hizo. Que se dé cuenta que tal vez todos somos los de los 500, pero a veces creemos que apenas debemos 50. Y en cuanto nos dicen no tienes que pagar nada, que estalle ese amor profundo por aquel que nos está perdonando lo que debemos. De la parte de la herramienta, de la conclusión de nuestra herramienta, pues recordar y reconocer que estamos ante libros y que estos libros tienen intenciones, tienen mensajes y tienen líneas temáticas que van a trazar toda la forma de ordenar, de hablar, de usar las palabras, de construir las frases. Y en la medida en que nos familiaricemos con esos temas, a veces con herramientas muy sencillas como lean las introducciones, busquen comentarios, busquen textos de ayuda, hay muchísimos en internet, también en las bibliotecas, en las librerías, lo que quieran, se van a poder acercar y decir, ok, es que Isaías habló de esto, el primero, y el segundo habló de esto. Okay, claro, es que el libro de Deuteronomio se trata de esto, por eso dice esto y esto y esto.
O Lucas, en su Evangelio o en los Hechos, habla de alegría, habla del Espíritu, habla de la misericordia de esta manera. Claro, entiendo ahora por qué dice este personaje esta frase, porque Jesús dice estas cosas, porque la última palabra de Jesús es esta, distinta a la de Mateo, distinta a la de Marcos. Bueno, ahí nos van a aparecer claves para leer muchísimas cosas si tenemos en cuenta el conjunto del libro y para qué fue escrito. Ese es el análisis de hoy, espero que les resulte útil, espero que se enamoren de esta mujer. Yo vivo enamorado de la mujer de Lucas 7 y, y de verdad quiero ser como ella mucho, muchísimo. Si les gustó este episodio, pues digan por ahí que les gustó y, y pronto pues nos veremos con otro análisis de textos. Dios los bendiga.